Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos. Un podcast existencialista del que saldrás con más preguntas que respuestas. Capítulo 15. Pues ya estamos. Hola. Hola. Yo miro para allá de repente. Como si hubiese gente. Hola, ¿qué tal? Para allá, ¿no? Bueno, bienvenidas a un capítulo más de Melón Imposible. Y este es un capítulo muy especial, que tenemos muchas ganas, porque tenemos un invitado ilustre, que es Luis Aurelio González. Exacto. Abogado, juez de instrucción, juez... Bueno, cuéntalo. Ahora te lo resumo. Que la vamos a liar. Ahora te lo resumo. Pero bueno, cuento. hemos traído, se ha prestado esta maravillosa persona para venir aquí a Melón a hablar de justicia. Bueno. Temazo. Bueno. Pero bueno, Luis, si te quieres presentar un poco tú, sí. como bueno, tu trayectoria. Lo primero, como se dice en estos casos siempre, ¿no? Pues agradeceros que hayáis tenido este detallazo de decir, ven aquí a hablar con nosotros de justicia, de la marinera, ¿no? Bueno, Al contrario, gracias a ti. Si es que eso existe, hay quien decía, los que son muy creyentes dicen que la justicia es divina, la hace Dios, que los jueces, los hombres, lo que hacemos es dirimir. Para ti, pero la verdadera justicia está en otros sitios, ¿no? Está por ahí fuera, Dios, la moral, la ética, esas cosas, eso es lo importante. Bueno, pues Clara, Elena, muchísimas gracias. A ti. Sois unas tías estupendas por haber confiado y traerme aquí, arriesgaros a traerme aquí, que ¿qué puede pasar, no? Sobre todo porque para mí me sobrecoge, lo digo, ¿verdad? Me sobrecoge estar con personas del cine, ¿no? Tú en temas audiovisuales y tal, y tú, bueno, mi Clara del cine, por Dios, aquí, que desde que yo vi aquello del viaje de Carol y esas cosas, pues yo diría que para mí el cine y el teatro es el elemento indispensable para mi respiración. ¡Qué bonito, Luis! Yo de verdad... pues uno estudia, se busca la vida, ahora os contaré un poquito brevemente algo de esto, pero lo que realmente para mí es importante es transmitir, ¿verdad?, emociones a través del cine, a través del teatro, y eso de verdad no tiene precio. Quienes tenéis la fortuna como tú de poder estar ahí, hacer una película que quede para la posteridad, o hacer una obra de teatro que muere en el momento, porque cada representación... Bueno, a ti te hemos visto encima de un escenario. Sí, has compartido escena nada más y nada menos que con María Hervás. Sí, es que he debutado hace poco, eso. Bueno, pues lo que dices de mi caso. Vamos a ver, lo principal, como en tu caso, como en tu, Elena, con tus estudios y tus cuestiones, es la pasión. Eso es lo que hace que puedas a veces poner de tu parte lo que no está en los libros. A mí siempre el derecho me gustó y yo de muy jovencito empecé a ejercer como abogado y daba clases en la universidad. Entonces no iba mal, pero yo tenía un gusanillo de siempre. Por más que hacía yo y hacía otras cosas, la burbuja siempre estaba ahí dentro. Y entonces, pues ante la incomprensión de mucha familia y tal, accedí a la carrera judicial. ¿Y por qué la incomprensión? Porque al revés, bueno, ¿no? Pues, como decir, voy a ser juez, es como... Sí, pero date cuenta, yo era un chico joven, o sea, ganaba pasta, es verdad, ganaba pasta. ¿Ganabas pasta como abogado, dices? Como abogado, sí, no como profesor, profesor era otra cosa. ¿Porque eras como abogado corporativo? Yo tenía una formación en marketing, en empresa, encima jurídica, en mercantil, y entonces, bueno, pues todo aquello molaba y encima, pues... Que te iba bien, económicamente. Pero entonces, en mi vida, yo veía que no era eso, era otro, la carrera judicial, con todos los problemas que da ser juez. Entonces, yo he sido siempre, fíjate, juez unipersonal, porque en esta carrera hay pues una serie de categorías, ¿no? Y normalmente pues se va avanzando hasta estar luego en tribunales que se llaman colegiados, ¿no? Tribunales que son varios, que son 3 o 5. Pero ahí ya se pierde un poco el contacto con el ser humano. Entonces yo de eso nunca he querido acceder a ser, podía haber estado en la audiencia o en provincias, en un tribunal superior de justicia, pero no, siempre he querido ser juez de a pie, juez de estar ahí en el barro. En el barro y viendo la cara a la gente. Oye, uno tiene derecho a ser romántico y pues, cuando te mueres, pues por lo menos
Y eso para mí ha sido de verdad pues una fortuna que la providencia me ha otorgado, el poder estar ahí viendo pues muchas cosas que normalmente pasan desapercibidas al común de los mortales, como se dice, ¿no? Entonces he sido juez de juzgados mixtos de instrucción y civil. Los juzgados mixtos llevan penal y civil. Fíjate lo que cuando estás de guardia en un juzgado mixto en provincias, ¿no? Esa guardia durante una semana, eres todo, tú solo eres todo, juez civil, juez penal, laboral para una cosa que suceda, que tengas que decidir, bueno, hasta de lo militar, cuando un soldado le pasa algo y tienes que ponerlo a disposición de la justicia militar. ¿En serio? El juez de guardia es todo. Es que claro, ahora te preguntaremos. Claro, claro. todas Pues, esas entonces, Luego claro, te vamos a pedir que nos des una mini bueno, clase vale. general. Entonces, pero yo creo que esto ya vamos introduciendo. Entonces, el juez de guardia es una figura impresionante, entre otras cosas, porque aparte de que los jueces tenemos que ser imparciales e independientes, yo siempre lo digo, que los jueces somos imparciales, ya éramos, pero bueno, porque la condición no se pierde, imparciales pero no neutrales. Uy. Claro. Diferencia Claro. ¿Y eso cómo es? Y neutralidad. Claro, es que la gente eso, claro. Pero ¿y la imparcialidad la entrenáis o nacéis con ella? O la Ahí ¿Cómo la está. adquirís? Porque Exacto, la imparcialidad, efectivamente. ir a un juicio sin prejuicio Es muy duro y a veces porque somos seres humanos. Claro, es que es casi imposible no Claro. tener Seres humanos. Y es verdad juicio. que en un momento determinado, de hecho, hasta en las religiones tienen eso, ¿no? El juicio temerario y el prejuicio. O sea, que en todas las religiones siempre el tema de no prejuzgar o no hacer juicios temerarios, y eso quizás es la labor para el juez más dura, que es a veces quitarse esa capa, ¿no? Personal cuando estás ante un asunto. Pero eso se puede entrenar. Y digo que somos imparciales y no neutrales. No somos neutrales porque al final damos la razón a uno o a otro. Claro. Con lo cual porque si fueras neutral no darías la razón a ninguno. Ya. Por eso ahora estas cosas que se habla ahora de la mediación y todas estas cosas, ¿sabéis? Pues ahí sí son imparciales y neutrales, etcétera, porque ellos no se meten. Claro. Exacto, no se meten en el conflicto. No Tú acaban al final teniendo una decides opinión. culpable. Claro, yo me Claro. meto en el conflicto y estoy Claro. obligado luego a decidir si es culpable o si es inocente, si el local es tuyo o es de otro, si la vivienda tienes que salir o no. Entonces, eso tengo que hacerlo con imparcialidad. Pero luego hay recursos dentro del sistema que garantizan que si tú tienes una falla de imparcialidad se pueda corregir. Bueno, pero eso ya hablaremos de eso. Bueno, yo ya voy terminando. Hubo un momento determinado que yo ya dije, bueno, está muy bien, pero yo quería un poco un contacto pues más próximo, donde me pudiera sentir más útil, los 15 años últimos ya de mi carrera y tal. Digo, y me fui a una jurisdicción especializada que siempre me gustó desde siempre y que ha sido la jurisdicción de familia. Uy. Yo he sido juez de familia estos últimos años y tengo que decir que con todo lo que se sufre en familia y todo lo que es, para mí ha sido la mejor etapa de toda mi vida judicial, como jurista, como estudioso del derecho y como persona. Qué guay. Porque en la jurisdicción de familia, en los jueces de familia, dice todo el mundo, los divorcios y tal. No solo se llevan divorcios, o custodias y cosas así. Eso está dentro del capacho de divorcios o de separaciones o relaciones de hecho, porque ahora hay mucha gente, sabéis, que no se casa y tienen hijos, y es una relación de hecho y también hay que regularla, ¿no? Luego relaciones pues de parejas del mismo sexo que quieren tener un hijo por inseminación artificial, o son dos chicos y entonces pues quieren tener un crío adoptado, una niña adoptada, y entonces pues bueno, todo eso es apasionante, ¿no? Pero luego se ven muchas más cosas, ¿no? Se ven los temas de discrepancias entre los padres y las madres, no para divorciarse, sino por temas, por ejemplo, que el niño quiere hacer teatro y la madre dice que sí y el padre dice que no. ¿Y eso se lleva ante un juez? No os podéis ni imaginar. Eso que no os Pero podéis ni imaginar. Pero como te llegaste a casa con esa persona. No, pero incluso a veces sin estar casados, siendo padre y madre y estando casados, pues discrepan de cosas, pues por ejemplo el tratamiento médico de un nene o de una niña, que de repente ha visto el padre en internet. Sí, de repente es antivacunas. Y la madre... No, pero que me flipa que eso se acabe llevando ante un juez. Sí. No, Eso se llama, fíjate, eso se llama
una cosa muy pedante, desavenencias en el ejercicio de la patria potestad. Uy, por favor, de verdad. Luego hablaremos del lenguaje. Sí, luego. Bueno, pero efectivamente es un artículo 156 del Código Civil. Si no se ponen de acuerdo, al juez. ¿Te sabes el Código Civil entero? Bueno, bastante. Y el juez, ahí lo que tenemos que hacer es, claro, no decimos pues que el niño al final se vaya a Londres, porque quiere hacer un viaje de estudios y a lo mejor el padre quiere y la madre no, sino lo que decidimos es quién de los dos va a tomar la decisión. Eso es muy importante saberlo. Claro, tú no interfieres, pues un padre y madre, pero sí, al final tú te convences de lo que está sucediendo y entonces pues dices, bueno, pues entonces en este caso otorgo la facultad de decidir a la madre o al padre. Y a la segunda les adviertes que entonces les puedes privar del ejercicio de la patria potestad, porque no pueden estar toda la vida... Como sigan viniendo a tomar claro, decisiones. Ahora hay temas muy bonitos, Clara y Elena, por ejemplo, bien bonitos, vamos, entiéndeme, dentro de a veces de los dramas que hay detrás, pues los temas de disforia de género. Claro, que muchas veces pues a lo mejor el padre o la madre, vamos, pues no asumen, ¿no? Que la niña o el niño, he tenido todo tipo de casos, ¿no? Pues quiere hacer una transición, etcétera, y entonces eso se judicializa. Claro, fijaros, luego la venta de bienes de menores, muchas cosas. Luego el tema Pero, por ejemplo, ahí, o sea, que no son casos... o sea, entiendo que no es que haya pruebas como en lo penal, sí, ¿no? Sí, que sí, eso hay pruebas, todo. O sea, todo tú eso. a la hora de decidir como sí. juez, pues esto, Claro, sí. esta decisión la tomas tú, te basas en... Hay pruebas, hay abogado, procurador, cada uno va con su abogado, su procurador. Bueno, ¿Y qué tienen que demostrar? Claro, ¿Quién es mejor padre o madre? lo que es más conveniente para el niño según o para la niña Es que según no paro de pensar en el caso de las clases de teatro. Sí, no, es que eso lo he tenido. Lo he tenido. Digo que en este tipo de casos, vale, o sea, hay pruebas y está el procurador y el abogado de cada uno, no sé qué, pero me imagino que luego, o sea, hay un porcentaje de la decisión que tiene que ver con todas esas evidencias, pero también hay un porcentaje que tendrá que ver con esto que estábamos hablando antes de el criterio de cada uno, ¿no? O sea, ahí es casi imposible que no haya una parte que sea a mí me está vibrando un poco esto o mi sentido común me dice... Ahí está, ahí es donde hay que hacer, ahí es donde hay que respirar muchas veces. Mira, en derecho hay una cosa que no hay que olvidar, porque el mundo penal normalmente es pues, un individuo, una mujer, etcétera, que ha hecho algo y ha hecho algo contra la sociedad. Es eso. O ha hecho algo si ha hecho algo contra otro, es el problema cómo repercute eso en la sociedad. Pero luego están los temas civiles, que son los de cada uno, pues es la propiedad, la posesión de las cosas, los temas familiares, que eso ya es un mundo tremendo que muchas veces la gente pues olvida que existe ahí y que hay que resolver. Entonces, fijaros, esto que comentabais de la imparcialidad y tal. En estos temas de familia, y de verdad, yo he aprendido casi todo lo que hay que aprender del ser humano y de sus circunstancias y tal, escuchando a los niños y a las niñas. Porque tienen más sentido común eso, muchas veces que los adultos. No hay palabras. Y esto a veces, yo creo que hay que hacer un llamamiento a todos, abogados, abogadas, padres, jueces y juezas, magistrados, a todos, que a veces se olvida que el escuchar a los nenes, a las nenas, es un derecho de ellos. O sea, no es una prueba jurídica, una prueba, no es decir, no, esto el padre o la madre, su interés, no, es un derecho de ellos a hablar en privado con el juez, que el juez les escuche. Pero qué duro, ¿no? Para un niño tener que... Pues mira, Elena, elegir. Eso hay que hacerlo con una sensibilidad. Hay protocolos, técnicas y tal que no se deben de olvidar, internacionales, ¿no? El convenio de derechos del niño, etcétera, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo cuando he escuchado a los críos y a las crías en privado, que media hora, una hora, tampoco te creas, no os podéis imaginar, porque antes a lo mejor han pasado por psicólogos, han pasado por técnicos, ¿no? Técnicos expertísimos, todo lo que quieras. Y pues han hecho informes. Pero fíjate, el momento que están con el juez a solas, si eso se sabe administrar bien y ponerse en su lugar no es ¡ay, mi niño! No, ponerse en su lugar. En ese momento se abren y a mí me han dicho cosas que no habían dicho en años hasta ese momento. Y luego otra cosa, Clara, Elena,
la lealtad tan absoluta que tienen hacia sus padres y hacia su madre. Claro. Siempre se dice, los padres y las madres es el amor infinito hacia los hijos, ¿no? Por mi niño mato, esas cosas y tal, ¿no? Cuidado, cuidado, hasta que ya rompes y a lo mejor ya, en una ocasión, no lo olvidaré en mi vida, pues me dijo un señor hace ya muchos años, ¿no?, que tenía que pagar alimentos para su hija y no quería pagarlos, ¿no? Como la manutención, ¿quieres decir? La manutención como consecuencia del divorcio. Y me dijo, ¿cómo quiere usted que pague dinero para esa niña que tiene la misma cara que su madre? ¿Ah? Eso, para unas personas que se han querido, que se han acostado juntos, que han hecho un hijo, ¿sabes? Pero que cuando llega la ruptura el odio ya es biológico. Que supera al amor. Supera lo más teóricamente incondicional. Lo más racional, exacto. El amor incondicional. Entonces, lo que te digo, perdona, y ya termino. Sí. Y entonces, esa lealtad que muchas veces tienen, que tú sabes que este niño lo han maltratado, porque es otro tema nuestro, de las medidas de protección para los menores, ¿no?, en el Código Civil, que es uno de los mejores artículos del mundo, el que tenemos en el Código Civil, el 158, para proteger a los menores. Luego, si queréis, hablamos, es muy bonito. Es un artículo que prácticamente no tiene parangón en otros sistemas del mundo, y lo tenemos en el Código Civil, fíjate, desde el siglo XIX, o sea, que es un artículo precioso. Y entonces, esa lealtad que tienen, aun sabiendo tú que el niño o la niña ha sido maltratada, cómo defienden muchas veces a su padre y a su madre, ¿no?, por sentido de lealtad absoluta. Y cómo muchas veces ese conflicto de lealtades entre ellos, por tener que decir algo en contra que ha sido inducido y que saben que tienen que mentir, eso es terrible. Porque en un momento determinado se vienen abajo, ¿no? Yo tenía ahí un ayudante maravilloso, ¿no?, que me ayudaba mucho en muchos de estos temas, sobre todo también cuando había temas de chiquillos con Asperger, cosas así, que había que hablar con ellos. Y es que hay un convenio del Consejo del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid, y es que podíamos utilizar perros especialmente adiestrados para estar con niños. Entonces, los perros son labradores, principalmente, tienen una psicóloga, una entrenadora. Entonces, cuando yo veía que necesitaba para una entrevista, estaríamos así, ¿no?, entrevista con el niño o con la nena, digo, pues sí, por dadas las características, vamos a hacerlo con Lolo. Lolo era uno de los perros y tal. Me acuerdo que una vez un niño ya con Asperger, autismo bastante serio, y además ya tenía cerca de 18 años, había que tomar medidas de apoyo, una serie de cosas. Entonces hay que hacerle una entrevista un poco especial con el psicólogo y estas cosas, ¿no? Entonces yo lo hice con el perro, y a la hora y media, cuando salimos, estaba el padre y la madre allí, y me dicen, ¿qué han estado haciendo ustedes con el niño? Digo, pues yo he estado charlando con él y hablando con él. ¿Cómo que charlando? Sí. Dice, si mi hijo prácticamente no se comunica. Digo, ¿cómo? Bueno, con lo del perro, dije, pues ya pueden ponerse las pilas, porque esto es terapéutico, ¿no? Dice, claro. Si es que, bueno, con dificultad, pero comunicó un montón de cosas. Oye, Luis, y es que es súper interesante todo lo que cuentas, pero venga, como si no claro. no vamos a poder llegar a los sitios, Claro. que queríamos preguntarte. Me lanzo... ¿A dónde nos vamos? A ver, donde queráis. Bueno, un poco por toda esta trayectoria que tú has tenido, todas las historias que has vivido, todos los casos que has visto, y además, como has dicho, que tú lo que querías era ser un juez que estuviera en el barro con el factor humano presente todo el tiempo. A fecha de hoy, o sea, ¿cómo definirías tú la justicia? ¿Cuánto de moral tiene que haber en el concepto de justicia, partiendo de la base de que la moral realmente no existe como tal, es un invento? O sea, y por eso, dependiendo del país en el que estés, de la era, de la cultura, la moral va cambiando, ¿no? Entonces imaginamos que habrá mucho debate interno, filosófico. Total, claro, efectivamente. Hay quien dijo, algún filósofo por ahí dijo, ¿qué es la metafísica? La metafísica, dice, es alguien que está en una habitación oscura, sin luz, con los ojos tapados, que es ciego, y busca un pañuelo negro que no existe. Pues eso es un poco... Entonces, eso, fíjate tú, define lo que es esto, ¿no? Hombre, efectivamente,
el análisis profundo de lo que es la filosofía del derecho, no la filosofía de la justicia, o mejor dicho, del derecho, porque es lo justo o lo injusto, eso es un debate. ¿Tenéis una asignatura que es esa? Sí, filosofía esa es una del asignatura, derecho. pero yo creo que, aparte de la asignatura, que es estudiar a los clásicos, el jurista, o sea, tanto el abogado como el juez, como las personas que se dedican a estas tareas sociales, tienen que estar haciendo una reflexión constante de lo que es esto, de lo que es la moral, la ética y lo que es un poco el comportamiento con sus ciudadanos, con los seres humanos. No olvidar que los seres humanos sienten y padecen, que los seres humanos tienen comportamientos a veces contradictorios y que nos sorprenden. Dice, ¡ay, qué barbaridad he hecho! Yo no lo hubiera hecho nunca eso. Dice, cuidado. Hay quien dice, por ejemplo, que el homicidio, el asesinato es el delito más fácil de cometer. Claro. Porque difícil es hacer una estafa con cibernauta de esas y con algoritmos de eso, saber quién lo hace, ¿no? Porque mejor cargarse a alguien. Pero claro, pero matar a alguien es algo porque en un momento determinado, en un arrebato, tú te enfadas, Sí, haces así. hay muchos. Y entonces, Sí que puede ser accidental. bueno, accidental o lo que se llama enajenación actos en mental transitoria. cortocircuito, o sea, que te tocan, haces así y Caes mal y pum. Entonces, claro, todo el mundo dice, no, yo pues, estoy ajeno a todo y tal. Entonces, no, todos estamos en una relación que es social, en un colectivo que es humano, que nos lleva a tener que ver cómo son nuestros comportamientos éticos, morales, etcétera. Claro, pero, por ejemplo, o sea, el concepto de justicia, o sea, porque digo, a mí me ha pasado en momentos de mi vida con cosas menores, quiero decir, con amigas, con tal, o sea, en relaciones personales, que de repente ante un conflicto una persona piensa que esto es injusto. Exacto. Y la otra piensa que no, que es justo, ¿no? O sea, claro, que al final la justicia... Entras en la verdad. Bueno, cada uno tiene su percepción de la verdad, cada uno tiene su moral, sus propios códigos éticos, y la justicia tiene tanto que ver con los códigos éticos que dices, ¿cómo haces como juez, como abogado, cómo impartes esa justicia cuando... La justicia es algo que cada uno la vive desde donde la vive? Efectivamente. Los clásicos decían que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Así de sencillo, ¿no? Y ahí ya puedes meter en ese capacho de todo, ¿no? De todo. Que ahí en ese también, saco... si mal no recuerdo, no quiero ser pedante, pero con estas cosas... Hombre, a veces tuve mis matrículas. Aprovecha para sacar... Me acuerdo de algo, ¿no? Pero es verdad, pues Aristóteles decía, hay que tratar a los iguales como iguales y a los semejantes como semejantes. A veces eso hay que tener cuidado, porque a la hora de, todo el mundo dice, no, hay que tratar... Bueno, es que a veces hay personas que necesitan un trato distinto por sus circunstancias personales y no les puedes tratar igual que a otro, porque semejantes como semejantes. Y luego hay una cosa más vulgar, pero que es muy gráfica, que todos no debemos olvidar, es que en el mundo de derecho, primero, tienes que tener razón. Segundo, demostrar que la tienes... y luego que te la den. Mira qué bien explicado. Para que tú siempre que tengas un problema, tú analiza, ¿no? Dice, vamos a ver, porque para que se den esas tres situaciones, eso pues... tal. Entonces, vamos a ver, el mundo del derecho no son más que unas convenciones, unos tochos ahí, unas normas... Para que convivamos. Exacto, bueno... de aquella manera. O para que el poderoso sea más poderoso. Y que no arañen más. Sí, no. Entonces, efectivamente. Y a veces cuanto más normas, peor. Lo del cigarro me tiene... Nos tiene a todos fascinados. Fascinado. Entonces, a veces los poderes tienden a establecerse y a estar ahí, ¿no? A estar ahí. Os contaba un día que claro, el problema siempre a veces del poder absoluto ha sido contar con que los ciudadanos pues no supieran leer ni escribir. Claro, los chinos, los mandarines sabían escribir y tal, pero el pueblo no sabía. Entonces, claro, decían, tienes que pagar impuestos, ¿por qué? Porque lo dice aquí. Bueno, claro. Y los romanos en un momento determinado, ya los romanos
es cuando dijeron que el derecho tenía que ser escrito para que el pueblo lo supiera, ¿no? Pero claro... Para que las leyes no fuesen flexibles. Claro, ¿no? Para que entonces la ley las colocaron muy arriba para que entonces que no las vieran, ¿no? En el último piso. Entonces con eso hay que tener cuidado con el tema, porque muchas veces tenemos la fascinación de la norma, ¿no? La norma. Hay una cosa que se llama el derecho penal simbólico, y es eso, es cuando los poderes te dicen: yo soy el encargado de protegerte, ciudadano, yo te voy a proteger y tal, con el derecho penal. Entonces cada vez voy haciendo un derecho penal más gordo. Y entonces al final aquello ya es un caos que respiras y es delito, claro. Lo que contábamos del estanco. Cuéntalo. Que justo el día que habíamos quedado para tener una charla previa de este capítulo, yo fui a comprar tabaco a un estanco y como estaba diluviando, como hace últimamente siempre en Madrid, pues me lié un cigarrito dentro del estanco, empecé a liármelo y me vino el señor estanquero y me dijo: perdona, te tienes que ir de aquí, no puedes manipular el tabaco aquí. Y yo, ¿cómo? Que no te puedes... Es un estanco, ¿no? Es un estanco. No es una gasolinera. Claro, y que ni siquiera lo habías encendido. Que estabas... Y me dijo: ya, no lo entiendo, pero está completamente prohibido manipular tabaco dentro de un estanco, y han multado a 2 clientes con 400 euros, entonces yo te recomiendo que te salgas. Y es que de verdad pensaba que me estaba vacilando, de que era te caigo mal y quieres que me vaya, ya está, ¿sabes? Pero, y nada, entonces vine reflexionando a la quedada diciendo: pero esta puta chorrada de ley... Hombre, pues se llama formas de recaudar. Claro, pero que... Y dije, joder, la ley debería estar para la protección de la mala intención, para que podamos convivir, para tal... Esta puta ley de mierda es para sacarnos los cuartos. Y además, Clara, fíjate, no solamente recaudar, porque si fuera por recaudar, podríamos entrar a otro debate, porque si aquello luego va a un buen fin, dices recauda y luego se... Pero muchas veces ya no es por recaudar, es por estar encima de ti. Sí, por el poder. Por el poder. Y tú que eres un miserable ciudadano... Pero ¿a quién se le ocurre? O sea, pero es que ¿en qué momento hay una persona que dice: vamos a hacer que si alguien se lía un piti en un estanco, le podamos sacar 400 euros? Pero, o sea, ¿en qué momento sucede eso? ¿A quién se le ha ocurrido la brillante idea? Exacto, sí, pero eso luego se puede justificar, porque entre las justificaciones eso va mucho, ¿no? Pues dice, no, es que de esta forma evitamos que si alguien lo ve, pues le incite a liar. Vamos a ver, yo creo que el mundo, la sociedad, lo que necesita son principios, o sea, pocas normas, muy claritas, y sobre todo principios ciudadanos y de confraternidad y de amor al prójimo y de comprensión con el prójimo. Yo siempre llego a esta conclusión de que todo, al final, la base está siempre en la educación, ¿no? Que obviamente tiene que haber leyes y tiene que haber regulaciones de un montón de cosas, pero que es verdad que si se enfocara un poco más quizá en una educación a este nivel, claro, y sobre todo no harían falta tantas normas, sino saber comportarse y saber que uno tiene que hacer lo que debe sin hacer daño a otro, ¿no? Yo creo que esas son cosas que parecen muy elementales, pero no y hablando de educación, te vamos a pedir, Luis, fundamentalmente para nosotras, para poder seguir hablando con un poco más, y también para la gente, porque como hablábamos el otro día, es curioso que vivimos en la sociedad con un montón de normas, de leyes, de tal, que teóricamente todos debemos de saber cumplir, y luego ni siquiera sabemos cómo funciona el sistema judicial. Entonces, si nos puedes hacer como una pequeña masterclass de... Claro, queríamos que dibujaras un pequeño mapa de todo este mundo, que si quieres tenemos unos guiones para ir con un cierto orden, porque claro, es tan amplio, pero sí. Vamos a ver si así conseguimos comprender un poquito mejor cómo funciona nuestro país. Entonces, bueno, queríamos como empezar, pues eso, que nos dijeses, está el Código Civil, el Código Penal, el Derecho Administrativo. Perfecto. Bueno, pues mira, hay 2 sistemas
clásicos diferenciados, que son los países anglosajones y los países continentales, ¿no? Países anglosajones, pues como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, tienen lo que se llama un sistema abierto, que es de la costumbre, ¿no? Ellos es la costumbre, el antecedente, etcétera. Nosotros tenemos un sistema cerrado, que es normativo, que es de las leyes, las normas, que obligan a que tengamos que ceñirnos a eso. Ellos, en cambio, pues se rigen más por el precedente, por lo que se hizo en aquel momento, por la interpretación para el caso concreto de los jueces, etcétera, al caso concreto. Eso tiene pros y contras, como todo, ¿no? Como todo. Pero bueno, nosotros tenemos un sistema muy cerrado. Y aquí, además, pues claro, hay a veces un mare magnum que no me extraña que el ciudadano diga, pero vamos a ver, es lo que me pasa. Pero cuando dices lo de los precedentes, porque eso me suena de haberlo visto en todas las en todas las películas americanas. ¿Te refieres a más cerrado porque de alguna manera en el sistema anglosajón hay una mayor interpretación de las leyes, exacto. Y entonces sí ha habido ya un precedente, claro, eso se puede usar, pero está. aquí es como, no, la ley es la aquí ley. Es la ley, claro. Vale. Y entonces, claro, a veces se dice que es más difícil cambiar ciertas costumbres que una norma, porque una norma es simplemente llegar al Parlamento, ganar y cambiar el decreto y por otro y ya está. Ahora con los decretos, pues, pero entonces con las leyes, ley ordinaria, ley orgánica, el Parlamento cambia. Luego vamos a ir. Cambia una ley y ya está, ¿no? En cambio, pues ellos, los anglosajones, en ese sentido, pues es otra fórmula. Por ejemplo, en Inglaterra, pues no tienen constitución escrita. No está escrita, pero en cambio todo el mundo, el ciudadano, sabe lo que es constitucional o no. Y si no, pues se interpreta por los tribunales, ¿no? Pero no tienen una ley escrita. Entonces, en nuestros sistemas como el nuestro son de ley escrita, las normas, las leyes, los reglamentos, todo esto, eso. Entonces aquí dividimos por categorías, ¿no? Las normas civiles. Las normas civiles, bueno, pues todo tiene que ver con el estatuto de la persona, ¿no? El nombre, cuando tienes capacidad, cuando tienes, bueno, pues derechos civiles, ¿no? Civiles. El matrimonio, el derecho de las personas, la propiedad, la posesión, todo eso, la herencia, todo eso entra en lo civil. Lo civil. Y ahí es para jueces de lo civil. Vale. De lo civil. Luego está el tema penal. Ante un supuesto delito, por ejemplo, ante un hecho que puede ser delictuoso, pues hay una jurisdicción que es la jurisdicción penal. Que esta es como la que siempre da miedo. Que esa es la que te da dice, claro, claro, eso va por lo penal. Totalmente. Sí. Que eso, aunque a lo mejor a veces un tema civil es mucho más peliagudo que un tema penal, porque un tema civil, oye, pues te puede dejar sin tus tierras agrícolas, pues porque... No, claro, pero digamos que lo civil no puede acabar en cárcel. Lo que acojona, como os decir, es lo penal. Lo civil no acaba en cárcel. Lo civil no acaba en cárcel. No, lo civil acaba en embargo, en claro, que pérdida son económica. Multas o tal, o esto para ti, aquí. lo penal Por eso lo penal da acojona. Claro, es lo penal. A veces hay más delincuentes en lo civil que en lo penal. Luego está otra cosa que es el derecho administrativo. Eso ya es, claro, el derecho administrativo, pero administrativo público. Es decir, el derecho administrativo es algo hecho pues por el poder para la administración, para tener poder ante el ciudadano, ¿no? ¡Qué bonito! Qué bien. Qué buena gente tenemos. Claro, eso para mando. Hacienda, todas esas cosas. Si tienes que reclamar ante la administración, tienes que primero pagar y luego reclamas. Anda. Hombre, claro. Esto es lo que el otro día decíais, el contencioso, administrativo. Que eso va por otro lado. Eso va por otro lado. Eso y los va a los jueces que son de lo contencioso administrativo. Y además que casualmente son elegidos. Realmente se especializan en eso y son... elegidos un poquito a dedo. No, se eligen, hacen una formación especial, que es una especialidad en lo contencioso, vale. y es más, incluso a veces sin ser especialistas, pues un juez, cualquiera de nosotros, sale a una plaza y puede optar a ella que no necesite ser especializada. Pero ya tienes que conocer exactamente todos los entresijos del derecho administrativo, que no tiene nada que ver con el derecho civil, fíjate. ¿Pero por qué no tiene nada que ver? Pues por eso, pues porque son unas normas hechas normalmente desde el punto de vista de que la administración está por encima de ti. Vale. Y a partir de allá hablamos. Ponnos un ejemplo de un caso de derecho administrativo. Por ejemplo, en derecho administrativo tú quieres una licencia pues para abrir un local,
quieres abrir un local. Pero tú como ciudadano de a pie. Como ciudadano, tú quieres abrir un local y necesitas una licencia municipal. Te la deniegan y entonces tú... Eso es contencioso administrativo. Vale. Administrativo, y luego si tú no estás de acuerdo vas a un tribunal, que es el Tribunal Contencioso Administrativo. O sea, Y si eso tú quieres todos son- recurrir, te claro, refieres, esos no me han son dado esto, yo principios recurro. y normas todas administrativas, del derecho administrativo. Que en otros países no existe esa diferencia. En otros países es el juez. En Estados Unidos, un juez de un condado pues le dice a Trump, como estos días, que esto no se aplica, aunque usted quiera, porque el juez del condado entiende que jurídicamente eso no puede hacerse así, por los precedentes, etcétera. Fíjate, en cambio nosotros estamos sujetos a las normas administrativas. O sea, básicamente es que la administración tiene Claro. su propio código Su para ellos propia- y exacto. el resto de los Y ciudadanos tenemos otro. Claro, Que el es civil, una el herramienta civil. el civil. pura y dura de control. Hombre, es, Y bueno, y de en principio- beneficiarse, ¿no? De en tener principio privilegio. porque se parte de que, bueno, como la administración es la que tutela los intereses de los ciudadanos, pues tiene que estar por encima. Hacienda, el caso es Hacienda. Hacienda, pues oye, pues hay que recaudar, y entonces, pues Hacienda, si te hace una inspección, etcétera, hay una presunción Hacienda de me cae veracidad, presunción de lo que dicen es verdad, presunción Sí, de pero lo que tú luego, cuando no te puedes llega una recurrir. inspección de Hacienda, tú le dices, no señor, es Claro. que esto que yo he pasado por gastos es verdad, es que no se quite, y él te dice, no. Y ya tienes que dame dinero. Claro. Y yo, pero bueno. Y ya tienes que ir al principio primero de lo que tiene, que es solve, repete, paga y luego recurres. Entonces, claro, eso, pues Son hombre, abusones, eso, un poquito, no, un poquito. no, es así de claro. Es un derecho, pues hombre, muy peculiar, que hombre se justifica por muchas cosas, ¿no? Porque es que si no, bueno, pues está la anarquía, vamos a ver. Yo creo que si el ciudadano tiene derecho a la justicia... No, y si pues no a lo estamos mejor- diciendo que esté mal pagar Claro. impuestos, No, o sea, que nadie está se- bien que haya claro. impuestos para que el mundo funcione y tu país funcione bien, pero de ahí a que tengas un bully que te diga, bueno, tú primero dame la merienda y luego ya. Y luego Nosotros ya hay vemos. muchas cosas administrativas, por la multa de tráfico, todo eso son derecho administrativo, ¿no? Luego está el derecho social o laboral, que también aquí es otra especialidad, que tampoco existe en otros países. En otros países es civil, relaciones civiles. Aquí hay una jurisdicción especializada que es lo social, ¿no? Los sindicatos, todo lo social. Entonces tú fíjate, claro, el ciudadano dice, bueno, vamos a ver, yo ante mi Claro. problema, que tengo humedades, ¿no? ¿Dónde ¿A voy? quién voy? A lo penal, a lo contencioso, a lo laboral. Luego está el derecho internacional, luego está el derecho canónico. Entonces, claro, llega un momento, que a mí no me... Y cada uno de esos tiene Cada uno sus tiene propios sus sistemas, propios sus leyes, sistemas, sus jueces. propias leyes y sus propias normas procesales. Entonces, claro, no me extraña que muchas veces claro, el ciudadano pueda llegar a decir, bueno, vamos a ver, pues claro, luego está el derecho hipotecario, claro, los notarios, registradores. Bueno, resulta que, bueno, no, yo tengo una casita que he comprado con el sudor de mi y luego resulta, bueno, pues tienes una escritura, luego escribirla en el registro. Y el registro es una cosa ahí, el derecho registral, pues muy exótica, muy tal, que solo entienden 4, ¿no? Entonces, cuando al final dice, sí, muy bien, yo he inscrito, tengo una finquita para plantar tomates, ¿no? Me la compré. Y resulta que me dicen que tengo que hacer una escritura. Bueno, la he hecho. La he escrito en el registro de la propiedad, ¿no? Y resulta que ahora hay un tío ahí que dice que que la linde no va por allí, va por aquí. Y que los tomates que has plantado ahí no los puedes plantar, esos son míos. Y dice, sí, pues tengo la escritura, tengo el registro, tengo tal. Y dice, sí, ya. Pero eso no significa nada más que tienes una inscripción registral. Es importante porque, en principio, la has inscrito y da una serie de derechos de que aparentemente es tuyo. Pero al final... Aparentemente. Claro, pero al final... Veremos qué dice Hacienda. Que al final, ¿quién decide si es tuya o no la finca? Un juez. ¿Sabes? O sea, al final Claro. de todo ese recorrido termina siendo a una cosa que se llama... O sea, yo puedo ir a una casa ahora y decirle, Claro, es mía. Sí, no, eso es muy frecuente. Aquí iba yo. Si al final todo acaba Sí. en lo que diga un juez, Claro. ¿quién controla a los jueces? Bueno, ahí está. ahí está. Bueno, en principio el juez tiene que ser independiente, tiene que ser imparcial y tiene que, en nuestro caso, resolver conforme a las leyes. Vale. Entonces dice, sí, pero ¿y si, Pero luego, ¿cómo? ¿y si pasa esto, pasa aquello? O lo que tú has dicho. ¿Y si le ha caído bien o no le ha caído mal? Bueno, para eso nosotros tenemos un sistema de recursos. Eso es fundamental. El sistema de recursos se va recurriendo ante tribunales superiores,
al que ha puesto... ¿Y tú tienes que pagar por eso? Bueno, al abogado. Bueno, claro, ese es otro tema, claro, que hay quien no tiene dinero tiene derecho a la justicia gratuita constitucional, es uno de los derechos importantes de nuestra Constitución, que es el derecho al acceso a la justicia, y quien no tenga bienes para poder hacerlo tiene una defensa pública, una defensa de oficio que se llama, de asistencia jurídica. Entonces tiene abogado y procurador y peritos y todo gratis. Siempre y cuando, claro, cumplas, porque claro, va a decir, oiga, es que yo gano 10.000 euracos todos los meses y pido justicia gratuita. Pues no te o sea, tú tienes que demostrar que no tienes el dinero para poder acceder a eso. No es como en las pelis que te dicen, ¿tienes abogado o quieres uno de oficio? Eso se hace en penal, en la detención. En el momento de la detención, en penal, sí se pone... Si no lo tienes en ese momento, el Estado te pone un abogado de oficio. Pero luego tú puedes poner tu abogado de pago si tienes perras, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento de la detención te dicen que, bueno, porque te han detenido y que tienes que nombrar un abogado que te defienda, o que te asista en principio, ¿no? Y si no, te lo pone el Estado, te lo pone el Estado. Entonces, bueno, pues eso, quien tiene dinero, pues ante estos temas tiene que pagar a un abogado, a un procurador, a unos peritos, etcétera, para defenderse. Para defender de lo que es suyo, a lo mejor, ante otro que dice que tiene mejor derecho y te lo quiere quitar. Tela. Entonces, pues ahí y eso es costoso. Y tal. Entonces, claro, muchas veces te metes, fíjate, una primera sentencia en la primera instancia, una apelación ante un tribunal, que es la audiencia, luego ante el Tribunal Supremo. O sea, vete subiendo y vete... Claro, porque todo eso es un sistema de recursos para que al final... Claro, pero eso de alguna manera es lo que garantiza al ciudadano el poder tener como esa revisión. Revisión de pero todo lo que no sea. existe un organismo que de por sí de vez en cuando vaya haciendo así como un... Oye, ¿cómo vamos? Entre los jueces, quiero decir, si ha habido algún caso, capullín. de repente hay un juez que siempre recurre en todos los casos. Mira, decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque este juez... Sí. Nosotros, los jueces, esa es la profesión que más responsabilidad tiene de todas las que existen prácticamente en el mundo. Porque hay responsabilidad civil por los errores judiciales, tú puedes reclamar ante un error judicial. Hay responsabilidad orgánica, profesional, interna, gubernativa, ¿no? Y hay responsabilidad penal también. O sea, el juez puede prevaricar, y se prevarica, es decir, si dicta una resolución sabiendo que eso no se debe hacer, prevarica, es un delito, y le puede costar cárcel o echarle de la carrera. O sea, no son inmunes los jueces. No, en absoluto. Fíjate, hay un sistema de responsabilidades tremendo, civiles, administrativas incluso, y penales. O sea, el sistema de responsabilidades. Trabajo de alto riesgo, ¿eh? Sí, hombre, claro, porque tienes en tus manos decisiones muy importantes que afectan a la libertad de las personas. Antiguamente, fíjate, cuando había pena de muerte, pues claro, una sentencia que te condenaba a muerte no tenía vuelta atrás. Ahora en nuestro país no tenemos pena de muerte, pero sí tenemos prácticamente una cosa que es una cadena perpetua, que se llama la prisión permanente revisable. Eso es una condena. Entonces, claro, es enviar a un señor 40 años o 30 a la cárcel, y eso, o sea, estar en la cárcel no es nada agradable para nadie, ¿eh? Y por ejemplo, cuando pasa eso, de que gente que ha entrado en la cárcel y luego se demuestra al tiempo que eso no... Bueno, que era inocente y tal, ahí, o sea, ¿quién rinde cuentas? Eso ¿Es el juez o es el Estado que dice, bueno, te indemnizamos? Totalmente, buena pregunta. Ahí hay una cosa, evidentemente los seres humanos hoy por hoy no somos extraterrestres, ni dioses, ni nada, que todos lo sepamos, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que si el procedimiento ha sido bien llevado, pero de repente, pues oye, pues por lo que sea, ¿no? Hay que revisar aquella sentencia, etcétera. Bueno, pues uno dice sí, luego el de arriba dice sí -2, y luego el Tribunal Supremo dice ni sí ni no, otra cosa. Bueno, ese es el sistema de recursos, porque muchas veces valorar las pruebas, analizarlas, pues no es tarea fácil, y puede haber una equivocación, algo puede ser. Pero en casos de estos donde haya habido un perjuicio para el ciudadano, ese perjuicio sí tiene que ser resarcible. Por ejemplo, lo que dices de haber estado en la cárcel y después, bueno, pues aparece, por ejemplo, el crimen de Cuenca, de la película de Pilar Miró, ¿no? Ah, sí, nos comentaste. Que dos ciudadanos en los años 20, pues un señor desaparece y entonces empiezan a decir que allí en el pueblo tal lo han matado, y lo han matado estos dos. Y todo se empieza a conjurar con que ellos
eran los culpables. Como en aquella época no había el filtro constitucional ahora, ¿no? Pues se aplicaba muchas veces la tortura para obtener la confesión. Era la forma de que declararan. Claro, les daban pal pelo. La película de Pilar Miró es modélica porque lo retrata muy bien, es escalofriante. Entonces, pues llega un momento que, oye, a ti te están que dando... confiesas porque te dejen de dar de hostias, básicamente. Con la Inquisición, por desgracia. ¿Eres bruja? No, tormento. ¿Eres bruja? No, más tormento. Claro, cuando ya decías, ya no puedo más. Sí, soy bruja y todo lo que tú la quieras. quemamos, a la hoguera. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego resulta que el señor estaba vivo, ¿sí? Y entonces, claro, eso hubo que deshacer lo que se había hecho. Y ahí sí hay derecho a una indemnización. Pasa que en este país, fíjate, en esto somos, en el tema de valorar las indemnizaciones, somos en esto muy cicateros. Judicialmente a veces se dan indemnizaciones, a mi juicio, oye, cortas, ¿no? Cortas. Yo recuerdo un asunto civil de una chica, fijaros, que de su boda, pues después estaba contenta, ¿no? Vestida de novia, precioso el vestido, y se van a celebrar el acontecimiento en un restaurante de aquí de Madrid, el que fuera, bueno, además bueno. Entonces, en el restaurante, para acceder a la planta de arriba, donde había 400 invitados, lo que fuera, pues tenían que subir en una escalera mecánica. Entonces, la escalera mecánica, en el juicio se demostró que no tenía las medidas suficientes de seguridad. Entonces, claro, esta chica, imagínate, además cortita, o sea, una escalera cortita. Tú vas allí, Clara, toda guapa, Elena. Ay, que lo estoy viendo venir, lo estoy viendo venir. Te ves venir, ¿no? Estás llegando. Están todos allí, ¡oh! Y entonces el vestido se le engancha y tal. Y se le engancha y según va subiendo, En pelotas. Bueno, prácticamente. Bueno. Vale. Yo estaba pensando ya en la máquina trituradora. No llega a triturarla, O sea, pero fíjate, yo creo que te trituran. Eso con el tiempo es comedia, porque es un mini drama que bueno, pero con distancia te trituran y yo creo que lo pasas menos mal porque no te enteras, que de repente tu vestido se rasga aquello, tal, el novio te mira, toda tu familia, todo el mundo allí, todos allí y te quedas alucinada, ¿no? Tal. Entonces, bueno, pues aquí en la sentencia, pues dictó una sentencia diciendo... ¿Y se fue a juicio? Fue a juicio, claro. Hombre, claro, denunció ella pidió daños y perjuicios y tal, ¿no? Porque claro, hombre, a ver si... lo que se llama el daño moral. No solamente el vestido, sino el palo que me ha dado estar allí, joder, llorando. A ver, también te digo, igual vestido de novia de cola larga en una escalera mecánica no es la mejor idea, pero bueno, ya está, para eso está la justicia. No es la mejor idea. Entonces, claro, y yo puse una sentencia y le di una indemnización dentro de lo que pedían importante. Pelas, ¿no? Bueno, pero luego la audiencia, que son más listos y más sabios, y además son tres y discuten y esas cosas, pues aceptaron todo, pero le bajaron la indemnización. ¿Sabes por qué? Pero le bajaron. Si yo dije que pues, 200.000 euros, pues ellos lo dejaron en 80. Una cosa notable. ¿Por qué? Porque entendían que no era para tanto. Bueno, ¿ves? Eso es la interpretación. Claro, ahí es donde... En cambio, en esto, fíjate, en esto los americanos son más zorros, son más listos. Bueno, en Estados Unidos se denuncian por... Claro, pero ¿por qué? Porque allí las indemnizaciones las pasan a un tribunal de jurado civil. A un tribunal como nosotros, civiles... Del pueblo. Claro. Y ahí fija la indemnización. Y ahí, ojo al Y la gente ahí es muy dice, hoy por ti, mañana por mí. Claro. Ahí, por ejemplo, aquella señora, recordé, de McDonald's, no me acuerdo, que se le cayó el café y le hizo una quemadurita, no sé si fueron $10 millones. ¿Qué? Sí. Bueno, y lo de que a partir de no sé si fue esa o obligaron, de poner en los vasos el cartoncito. A que toda la cadena, o si fue esta u otra, bueno, da igual. A que tuvieran que tener medidas para que evitar. Y el perjuicio había sido una quemadurita y tal. Dice, sí, pero claro, a lo mejor eso los jueces decimos, no es para tanto, pero un tribunal de jurado que se pone en su lugar, dice, a mí me pasa eso, y entonces, claro, te crujen, ¿no? Te queríamos preguntar ahora por el Consejo General del Poder Judicial. Eso, bueno, ¿qué es? El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que no puede interferir en este tema de recursos. O sea, el Consejo no puede interferir en un asunto que esté viendo un juez. Porque entonces, claro, si eso pasa algún día, entonces ya si se pierde la independencia judicial,
los jueces, las juezas pueden ser buenos, malos, regulares. Tú dices, pueden tener sus inclinaciones, ¿no? Es lógico. Puede ser del Madrid, del Atleti, yo qué sé, tal. Pero en principio se supone que tienen que hacerlo bien y analizar bien las cosas. Y si no, pues y ser imparciales. Y si no, te van a decir, macho, vaya metedura de pata que aquí te has confundido. No, bueno, eso, pues hombre... Pues, bueno, y que eres un humano y que también te puedes pero, confundir. Claro. Pero lo que es muy importante es que tú tengas siempre derecho al acceso a un juez imparcial, a un juez independiente, más que imparcial, independiente. Fíjate, esto viene desde la Edad Media, ¿no? Ahora hablamos del habeas corpus. El habeas corpus viene de Juan Sin Tierra, de los ingleses, fíjate, tal. Ese es uno de los derechos, fíjate, no escritos de los ingleses, el habeas corpus, ¿no? ¿Qué significa? El habeas corpus luego nosotros lo trajimos ya con la Constitución, ¿no? El derecho de habeas corpus. Pues el derecho de habeas corpus es que ante cualquier detención, de cualquier situación, normalmente, si es una detención de un tercero es un delito, pero de una autoridad pública, ante una detención tú puedes pedir que te lleven inmediatamente delante de un juez. Eso es el derecho. Además, cuando digas habeas corpus... ¿En serio? O sea, si a mí ahora me detienen, digo habeas corpus. Habeas corpus. Y tienes que además en quiero el ir con momento... Luis Aurelio. Sí, sí, no. ¡Que venga, Luis! Entonces, Yo eso no sabía eso. Sí. No, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Porque eso lo tienen que saber todos los ciudadanos. En el momento que tú dices, invoco el habeas corpus, entonces el guardia, digamos así, el policía que te tiene ahí detenido, te tiene que llevar inmediatamente ante un juez, que es el juez de guardia. Y el juez de guardia lo que hace es que analiza si efectivamente eso es en principio legal o es una arbitrariedad. Pero claro, a ti te ha cogido un poli por aquí porque... Pues eso le habría venido bien a unas amigas, ¿sabes? No, claro, porque se tiraron una noche ahí en el calabozo. Ahí está. Es que tela marinera, es que eso es, fíjate que es un principio. Claro, lo mismo si hubiesen invocado el habeas corpus, habría ido y el juez había dicho ¿de qué vais? Porque es que encima, si el juez aprecia el habeas corpus, incoa ya unas diligencias por detención ilegal de la propia policía. Claro, o sea, el juez también puede decir, oye, esto ha sido y entonces si te dejo automáticamente... fuera, tiene obligación, entonces, si ha sido una detención arbitraria, tiene obligación de decir por qué. Explicarme por qué habéis detenido a Elena, así, por la filosa. Claro, es que esto viene de 1200, fíjate, de los ingleses. Los ingleses con Juan Sin Tierra y tal, y ellos era un principio fundamental del pueblo. El habeas corpus, eso lo llevan metido dentro de los anglosajones. Nosotros luego lo incorporamos porque aquí no había habeas corpus. Entonces aquí, claro, había épocas, por ejemplo, cuando la dictadura, estas cosas y tal, la policía te detenía y podías estar 6 meses en un calabozo y nadie sabía de ti. Claro. Porque no había obligación de informar al juez, y entonces dependías de la poli, que fuera poli bueno o poli malo. Hay que claro, sí, porque si no yo me voy a olvidar y de repente un día nos detiene y ya, habemos que carpe diem. Habemos papa. Bueno, empieza a soltar cosas. Habemos papa. Habemos carpe diem. Entonces eso, claro, al principio la poli y tal, pues cuando empezó el habeas corpus, pues claro, se rayaban un poco, ¿no? Porque claro, era aplicar aquello, pues claro, pero ahora ya prácticamente eso ya está metido en nuestra... en quien lo sabe, claro, en quien lo sabe. Pero es que esto yo creo que no... Porque claro, es que eso es incluso anterior hasta que intervenga un abogado. Es decir, en el momento que a ti te detienen y tú ves que aquello no es... Otra cosa es que la hayas liado y quieras escurrirte, eso es lógico, que te quieres defenderte. Bueno, pero si en principio eso es injusto, tú dices habeas corpus, y entonces te tienen que llevar ante el juez de guardia analiza qué ha pasado hoy, y entonces pues dice no, esto no puede ser, inmediatamente a la calle. Entonces claro, yo como ciudadano sí quisiera tener siempre, y esos jueces son majos. No, ese es el juez que le toque. Eso es el juez de guardia que le toque, o la jueza que le toque. Porque la policía sí que es verdad que imparcial muchas veces no es. Bueno, no, cuidado, hay de todo. Hombre, hay de por eso, pero que hay de todo. Hombre, que es la suerte de quien te toque. No, bueno, pero como todo en la vida. Eso es verdad. Por supuesto. Todo en la vida, pues oye. Sí, pero hay gente estupenda. Porque a lo mejor pero un juez finalmente es como donde depositas la esperanza. Exacto, ¿no? ahí está.
Eso es lo más importante. Es que los filósofos realistas americanos decían, sí, es muy importante conocer el precedente y tal, pero más importante es saber si el juez o la jueza han pasado mala noche y han tenido indigestión y a ver qué cara tiene, porque es que depende cómo esté, se entera o no se entera del alegato, o está el tío... perdón, o le ha dejado la novia el día anterior. Claro. Si tú invocas el habeas corpus... Eso es. Vale, ahí en ese momento te llevan ante un juez, pero en ese momento el juez determina si, oye, aquí no hay caso de nada, que esta persona quede en libertad, y si cree que hay algo, en ese momento mismo con lo que haya, ¿te da la sentencia o no? Entonces sigues el proceso natural. Eso es solo el habeas corpus, efectivamente. Una vez que eso lo ve y dice, esto aquí... Sí que hay indicios, entonces se sigue el protocolo. La policía, la policía te da el atestado y tal, y dice, hombre, mire usted que aquí ha habido un individuo que ha dicho que le ha visto a salir de un local cargando cosas, que habían... Bueno, hay unos indicios... ¿Qué dice la policía? Los indicios suficientemente racionales, porque todavía no se puede... esto tiene sentido sobre todo para el que siente que le han detenido por la puta cara. Exacto. O para cualquiera que aun siendo pues quiera, en principio, ir ante un juez. Oye, a ver si o que a lo mejor has hecho algo mal, pero consideras que se están excediendo. Crees que se están excediendo, que no es para tanto. Claro, en plan de, a ver... Claro, es que están diciendo que es atentado contra la autoridad y no sé qué, y me llevan cargado de grillete y tal, y siempre te le he dicho, vaya careto que tienes. Ya. Claro, el otro se mosquea, y entonces, claro, ¿cómo que careto yo? Atentado contra la autoridad. Claro, fíjate, de un atentado a eso, la cosa cambia. Claro. El habeas corpus es una cosa que todos los ciudadanos tienen que saber, que es el derecho de ir ante un juez para que revise tu situación personal. Es que eso es algo imprescindible. Y si lo hubiera sabido María León. Claro. Sí, yo no paraba de pensarlo. Si lo hubiera sabido María León. Y claro, tú necesitas siempre, como ciudadano, como ciudadana, tener la idea de que el sistema funciona bien, en el sentido de que por lo menos me permitan ir ante esa jueza o juez. Luego ya veremos qué pasa. Porque, hombre, si luego esa bueno, juez, que esté para protegerte. Claro, exacto. Si luego su actuación es indebida y tal, tú también, que es a lo que entramos ahora del Consejo, tú puedes hacer una queja por su es que fíjate que claro, que yo ahora que he hablado de la policía y no sé qué, es que al final parece que le tengo más miedo al sistema que... Claro, ¿sabes? Es como no terminamos totalmente, Elena. Como que lo ves un poco el enemigo que te quiere atrapar, en vez de proteger. Eso es lo que no puede ser. O sea, una sociedad no puede estar siempre aterrorizada ante el poder. Por muy poder que sea, el ciudadano tiene que ser, en ese sentido, ciudadanas que somos todos, primero libres de pensamiento, porque es que ya el comisariado del pensamiento que se hace ya en la sociedad actual a través del uso de las redes y tal, estamos comisariados, no digas, es que ya vaya el momento que dices, no pienses, porque la inteligencia artificial a lo mejor se te mete. Hombre, si ahora el teléfono te escucha y estás hablando y al día siguiente resulta que te están ofreciendo algo que has comentado, unas zapatillas y no sé qué, y ya te están, o sea, este cabrón me ha oído el teléfono, ¿no? Entonces, claro, dices, que hasta mi pensamiento lo tengo ya en cuestión. Entonces, claro, eso lleva a la paranoia social. Eso lleva a que todos estemos rayados y encima, como tú dices, asustados ante el poder. Entonces, cuando una ciudadanía, un colectivo de personas, vamos a hablar, están asustados ante el poder omnímodo, estamos llegando ya, vamos, al leviatán aquel, ¿no? El monstruo que todo lo devora y que la hacienda que se engorda, y dices, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué? Y entonces, perdón, por lo del Consejo General del Poder Judicial, que aparte fue como muy sonado durante bastante tiempo tienen paralizado el Consejo General del Poder. El Consejo del Poder Judicial, primero, no tiene funciones judiciales, es decir, no puede intervenir en un asunto que lleve un juez. ¿Su función es? Su función es gubernativa, es decir, es de gobierno, ¿no? De gobierno, pues bueno, el Consejo del Poder Judicial decide si te autorizan o no, pues para dar una determinada actividad, que puede ser un curso fuera de España y tal, tienes que solicitarlo y entonces el Consejo lo analiza, te lo autoriza o no. Temas internos, gubernativos. Luego también decide los aspectos de responsabilidades disciplinarias, eso que decís que os preocupaba, ¿no? ¿De quién controla a los jueces? ¿Quién controla a los jueces? Pero disciplinariamente
Internamente. ante una queja. Tú haces una queja al Consejo diciendo, pues aquí me siento maltratada o me siento que en este caso pues no me han hecho caso cuando he ido al juzgado, etcétera. Y entonces hay un departamento que lleva a cabo el análisis para si luego imponer una sanción disciplinaria. Que luego, si es penal, va a ir a un juicio penal que puede terminar con la expulsión de la carrera, cuidado. Claro. Bueno, pero ellos pueden decidir una suspensión durante un mes, o una multa, etcétera, por temas, ya digo, internos de que el asunto esté muy retrasado, por ejemplo, es que el asunto ya está ahí y no avanza, está muy retrasado. Esas quejas las lleva a cabo. O sea, son como del propio sistema. Del propio interno judicial. Por eso, fíjate, por eso decía yo que hay responsabilidad de los jueces disciplinaria, civil. Tú puedes reclamar al juez civilmente una indemnización y penal cuando. Y eso es interno. Y luego tienen otra función muy importante, que quizás es la más llamativa, que deciden determinados cargos, puestos judiciales. Anda. Acabamos. ¿Cómo? Entonces claro. la separación se juntó. Ay, que tiráis con mala, muy bien. Ese tema es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque los jueces, cuando entramos en la carrera judicial, ya aprueba la oposición, ya eres juez, pum. Entonces entras en una cosa que se llama el escalafón. Estás ahí en un escalafón, ¿no? Entonces, por antigüedad, vas subiendo en el escalafón y vas concursando a sitios que tú puedas querer estar, ¿no? Yo no quería la audiencia, yo siempre era juzgado pues unipersonal. Entonces, pues estaba en Palencia, en Cervera de Pisuerga, ¿no? En Burgos, luego en Majadahonda, porque me iba acercando a Madrid, ¿no? Y luego ya en Madrid, un montón de años, 25 años, tal, en Madrid. Bueno, y eso lo hago yo simplemente por un principio puramente de prelación. Si yo tengo el número 1000 y tú tienes el número 1200, aunque tú seas muy bueno, estoy yo delante. Y no hay más que hablar. Porque eso garantiza totalmente la imparcialidad. No hay más que hablar. Luego puede haber algún puesto, ¿no?, que digan que se necesita una especialidad. Entonces yo hago una especialidad y eso me da un mérito pues para poder tal. Para poder saltar. Pero este consejo no pone a jueces en juicios. No, ahora verás. Lo ponen en otro sitio. Entonces, claro. Entonces, yo voy, tú vas ahí diciendo, pues ahora me quiero ir a Coruña a trabajar allí, porque así ya estoy mejor en Coruña y voy a optar a un puesto en Coruña. Y me toca por mi número del escalafón, para allá voy. En otros casos, pues exige una especialización, por ejemplo, para lo social o tal. Bueno, pues hay determinados puestos que hay que especializarse. O, por ejemplo, para la jurisdicción de menores. Menores no de familia, los delitos cometidos por menores. Pues hay una especialización, entonces hay unos jueces especializados que tienen preferencia en eso. Bueno, pues así se va funcionando. Pero luego están otros tipos de cargos, que son los de para arriba. Tribunal Superior. Tribunal Supremo y tal. Y esos ya los nombra... ¿Son distintos el Tribunal Superior y el Supremo? Son distintos. El Tribunal Supremo es el máximo, ¿no? Los Tribunales Superiores de Justicia son, digamos, por circunscripciones, por comunidades autónomas, digamos así. El Tribunal Supremo es el máximo tribunal jurisdiccional, o sea, judicial, el Supremo. Es lo máximo, es el Tribunal Supremo. Luego ya es Europa con el Tribunal de Derechos Humanos, pero judicialmente es el Tribunal Supremo lo máximo. Y ahí hay salas distintas de todo esto que hemos dicho antes. La sala civil, la sala penal, la sala de lo contencioso, la sala de lo laboral y la sala de lo militar. Aunque tenemos todo diferenciado, pues cada uno va a una sala distinta. Que el Supremo realmente es el que lleva los casos que se van recurriendo. Solo esos. O sea, no hay nada que vaya directo al Supremo. Directo al Supremo, pues por ejemplo, la protección de los derechos fundamentales. Un procedimiento que hay, que es a una sala especial. Pero ningún caso eso particular. Normalmente va siempre, o bien la situación de los aforados. Ahora te preguntaremos por eso. Eso es uno de los siguientes puntos. Entonces llega hasta el Tribunal Supremo, que es ahí el máximo. ¿Y la Audiencia Nacional qué es entonces? Bueno, es que la Audiencia Nacional se creó hace unos cuantos años, pues
un tribunal especial. Vamos a ver, en la época de la dictadura, etcétera, había algunos tribunales especializados pues para determinados temas de delitos políticos y estas cosas, ¿no? Aquello desapareció. Entonces, cuando se crea la Audiencia Nacional, se crea, y se dijo cuando se creó, que iba a ser el transatlántico de la justicia, ¿no? Bueno, pues para llevar determinados temas, bueno, pues se dice muy importantes. Bueno, las drogas alto nivel, Vale. y principalmente los temas de terrorismo, estas cosas. Eso va a la Audiencia Eso, Nacional. los delitos gigantes, ¿no? Que atañen a mucha claro, gente. Además, y hay unos jueces de la Audiencia Nacional especializados en ese tipo de delitos, y luego unas salas internas, aunque luego todo va al Tribunal Supremo al final. Claro, eso choca un poco porque dice, vamos a ver, hay una cosa en la Constitución que dice el juez predeterminado por la ley. Entonces, ¿por qué un juez de instrucción, ¿no?, que es soberano, digamos, en su partido judicial, aunque ahora eso se va a cambiar con los tribunales de instancia, pero bueno, en principio la idea es la misma. Si es un tema muy gordo, tal, ¿por qué no lo va a poder llevar? Si tiene, en esos casos, todas las herramientas y medios que necesite. Que ¿por qué tiene que ir a un tribunal especializado, que es la Audiencia Nacional? Eso, porque luego la Audiencia Nacional tiene además otras salas de lo contencioso y otras salas de lo social. Claro, dice sala de lo social y de lo contencioso para unos asuntos, a la Audiencia Nacional. Para otros, al juzgado de lo social. Y al final todo confluye en el Tribunal Supremo. O sea, tú fíjate, claro, me extraña que el ciudadano muchas veces dice que me pierdo. Sí, sí. Claro, porque luego muchas veces, claro, esos temas de la Audiencia Nacional son los temas muy mediáticos, claro, fíjate, ¿no? Un alijo de droga, no sé qué. Pero vamos a ver, se supone que el juez de instrucción o la juez de instrucción están preparados, suficientemente preparados para poder abordar aquello y tener. Pero bueno, se creó eso y bueno, pues ahí tienen más medios que los demás. Y allí tienen sus propios jueces de instrucción y luego sus eso jueces es, que son, y sus tal, que ¿no? se llaman jueces centrales de instrucción. Vale. Y eso, perdón, esa relación de Audiencia Nacional, Sí. Tribunal Supremo, Sí. ¿tiene la misma relación con Audiencia Provincial, Tribunal Superior? Sí, pues, y luego Tribunal Supremo. Es decir, eso, Sí, luego si todavía se recurre por más. los distintos caminos, pues llegar allí, ¿no? Pues llegar allí. Y la relación entre el... ¿Cómo se llama? Sí. Organismo. Sí, a ver, Consejo Poder. Bueno, General entonces, del Poder ahí vamos, que eso pasa. Es que no me extraña, no me extraña, porque es como si me meto yo contigo con el tema de las cámaras de filmación y tal. Pues a lo que vamos. Consejo General del Poder El Consejo Judicial hace estas cosas. Pero claro, tiene otra función muy importante, que es poner los cargos, el presidente del Tribunal Superior, los cargos del Tribunal Supremo. Anda. ¡Anda! O sea, el tribunal. No, eso no va por escalafón. Eso va a Esos dedo. dos Eso van va a dedo a- por el Consejo General del Sí, Poder bueno, Judicial. a dedo, digamos, a elección. Bueno, a ser finos. Con una pequeña democracia interna, ¿o qué? Bueno, vale, va a pero- elección. pero Claro. Entonces, los que crean el Consejo General del Poder Judicial los nombra... ahora mismo los partidos políticos. ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Separación de poderes! Claro, que eso dio lugar a ese colapso durante tantos años de nombramientos. Ahí tú fíjate, si yo hubiera querido ir al Tribunal Supremo durante cerca de 6 años... Tenías fíjate, que ser amigo de Pedro Sánchez. no, es que no podía ni siquiera. No podía, ni aun siendo amigo, no podía, porque estaba bloqueado. Claro. ¿Cómo? ¿Por qué sí, porque Pedro Sánchez, vamos, el partido ahora en el poder, el PSOE, bloquearon el Consejo del Poder Judicial los nombramientos, pero por norma, se bloqueó, que el Consejo no podía hacer ¿Pero y con qué nombramientos fin? con el fin de que hicieran unas nuevas mayorías, que se desbloqueara. Pues estaba bloqueado porque, claro, ¿Porque había empate o qué? es más o menos, eso es, había empate. Pero claro, el primer Consejo del Poder Judicial... Pero perdón, lo nombra... al Consejo General lo nombra el gobierno o todos los partidos. Los partidos políticos. Los partidos políticos los se todos in- juntos. todos ponen- juntos. Sí, pero no el Parlamento, sino los partidos, las negociaciones. Claro, el primer ¿No el Parlamento? No. O sea, el ¿esto va Parlamento- por detrás? Claro, eso no, eso al Pero principio... esto es la mayor chapuza. Claro, fíjate, en principio el primer Consejo del Poder Judicial, que lo presidía, ya murió don Federico Carlos Sainz de Robles, magistrado del Tribunal Supremo, el primer Consejo del Poder Judicial con don Federico, eran todos jueces.
pues de jueces magistrados, ¿no? Claro, luego ya el poder político pues empezó a decir, joder, es que esto es muy importante el tema de nombramientos y entonces esto tiene que ser pues supervisado por el Parlamento y que el Parlamento pues bueno, pues decida ahí que estén. Y entonces cuando empezaron a aparecer los partidos políticos dentro del Consejo. Entonces, pues oye, pues entonces el Partido Popular pues nombró los suyos, el PSOE nombró los suyos, el PNV, los suyos me refiero los que ellos proponían. Claro. Los que ellos proponían. E incluso dentro del Consejo había, y ahora hay, muchos miembros del Consejo que no son de la carrera judicial. Claro, empezaron. Sí, no son de la carrera judicial. Entonces, ¿qué pues, son? Pues, por ejemplo, pues eran abogados, o me acuerdo, o procuradores, o letrados de la Administración de Justicia, y entonces tenían representación en el Consejo del Poder Judicial. No era un órgano puro de jueces, que es lo que los jueces siempre hemos pedido, ¿no? Que el Consejo del Poder Judicial sea solo de jueces. Bueno, entonces, y que además no esté vinculado a la entonces, política. Claro, o sea, entonces se desbloqueó el Consejo, hemos estado un montón de ellos que no hemos podido concursar este tipo de plazas, incluso por méritos, porque estaba bloqueado. Entonces se desbloquea con aquellas negociaciones que se dieron entre el Partido Popular y el PSOE, ¿recordáis? Negociar, no sé si fue en París. No me acuerdo cómo se desbloqueó, sé que estuvo como mucho en tiempo Bruselas bloqueado, o por ahí, que nombraron a un comisario de la Unión Europea para que estuviera ahí mediando. Eso no es mediar, que estuviera ahí en medio, digamos así, para que llegaran. Haciendo bulto. Pues, no, bueno, que estuviera ahí, pues sí, es verdad, porque una mediación es otra cosa. Una mediación tiene que ser imparcial, neutral, es otro tema. Y tiene que ser gente preparada y además, sobre todo, eso, imparcial y neutral. Y eso, bueno, en este caso era un comisario de la Unión Europea, el de Justicia, ya no puede ser imparcial, porque es comisario de la pomada. O sea, que está ahí. Pero bueno, le nombraron comisario y llegaron a un acuerdo entre el PSOE y el PP. Y entonces nombraron la mitad de los que proponía el PSOE y la mitad de los que proponía el PP. Claro, los demás se quedan mirando al techo como diciendo, ¿yo qué? ¿Sabes? Claro, y entonces ahora... Pero hay más partidos, ¿no? Claro, hay más partidos y también, oye, los jueces dicen, pero bueno, pero aunque sea, incluso aunque sea así, pues que sean todos jueces, ¿sabes lo que digo? Y nombrados por los propios jueces, que sean claro, pero la es primera que esa es la clave. Claro, la primera vez que existió el Consejo Poder Judicial General, sí. Y eran todos jueces. Sí. ¿Fueron elegidos también políticamente? No. O sea que hay un precedente de ese consejo apolítico. Exacto, totalmente. El poner la etiqueta a los jueces o a las juezas de progresistas o conservadores, vamos a ver, se supone que tienen que hacer justicia, que es lo primero que habéis preguntado. Entonces, ¿se puede presionar directamente a un juez o tal? Eso es difícil porque si a mí me vienen a presionar en un asunto que llevo, no me dejo. Entre otras cosas porque... Bueno, y que eso puede pasar en todas partes. Otra cosa es, pues hombre, pues quien quiera, como todo en la vida, pues trepar. Ya. Porque eso es otra cosa, ¿no? Porque claro, una cosa es ser progresista y otra cosa es ser... Pero no habría tanta pelea por los partidos a la hora de elegir si no hubiese beneficios. Bueno, porque yo creo que ahí está y ya vamos a cerrar este bloque con Sí. esto último y luego ya seguiremos, pero me imagino que también el tema tiene que ver con, de por qué se vinculó en un momento por el tema de los, aforados. Claro, es que los aforados, la figura de los aforados es una figura muy criticada. Muy criticada. Que, para quien no sepa... Para quien no sepa eso, porque el aforamiento, está el aforamiento de los jueces tenemos aforamiento por la función que desempeñas, en el sentido de que para juzgarle tiene que ir primero al Tribunal Superior, no va a un juez de la misma condición, ¿no? Pero bueno, pero que tampoco si no existiera no pasaría nada, porque si partimos de que el juez es independiente y imparcial, etcétera, pues que lo mismo te da que te juzguen no que te juzguen, incluso que te investigue un tribunal, que te investigue un juez, porque se supone que está igual de preparado y es igual de honesto. Pero luego están los aforamientos de los políticos. Todos los políticos están aforados. Diputados, ¿no? Los diputados tienen aforamiento. Entonces ellos van directamente al Tribunal Supremo y por eso les interesa tener ahí... Eso ya depende. Eso ya Claro, porque nuestras películas son un poquito como de lógica bastante. ¿Cuál es la justificación?
¿Cuál es la justificación de esto? Bueno, pues vamos a ver. ¿Por qué? Es que en determinadas circunstancias históricas, claro, si los diputados estaban expuestos a que les pudieran hacer algo, ¿no? Hacer algo porque cuando, bueno, las revoluciones, etcétera, pues los Sí, bueno, la transición de nuestro sí, país, en nuestro ¿no? país y en otros muchos. Tienen que estar protegidos, porque como son los representantes del pueblo, pues que no puedan en un determinado presionarlos, pues simplemente pues porque les denuncien y tal, tengan que ir a un juez de instancia, vamos, de instrucción. Pero yo digo, bueno, ¿y por qué no? ¿Sabes? Si partimos Claro. de que el sistema Sí, funciona y funciona bien, Bueno, y sobre es todo- como que ¿por qué? están- ¿Por qué tiene que haber esos Claro, es como que aforamientos? la propia- Ese privilegio. El aforamiento es un privilegio. Claro, y como que Entonces, la democracia te está diciendo ya Claro. que el sistema no está bien. Claro, si yo no sobre pueden todo ir a por un eso, juez. Eso es lo que percibe el ciudadano y lo que percibís vosotras como Hombre, ciudadanas. porque si no, Dice, porque te es que a mí peleas me- por el Tribunal Claro, Supremo si luego tú claro. estás aforado y te juzgan ahí. Exacto. Dice, Claro, dice, por a mí eso esto digo que- me resulta raro que por qué este hombre, bueno, porque ha sido elegido democráticamente unas elecciones libres, y va muy bien, pero a partir de entonces paso a cobrar 8.000 euros o lo que sea y paso a estar aforado. Macho, pues, hombre, qué Lo bien, del, yo también quiero, lo del ¿no? aforamiento es solamente mientras eres diputado. Claro, eso es mientras. O sea, luego sí. De momento que ya dejas de ser aforado, por lo que sea que pierdes esa condición, ya vas entonces a un tribunal normal. Vale, o sea, eso no es vitalicio, de esto no, de no, a no, a una un vez tribunal, ya no, está. no, Vale. claro, por eso muchas veces mantenerse en la política. Tienes es sus guay. privilegios. Claro, porque, Claro, porque yo no quiero. No mínimo quiero hasta que te bajar- prescriban los delitos, Claro, ¿no? claro, pues, claro. Entonces, mira, yo cuando veo que el ciudadano como vosotras, que sois interesadas, inteligentes y, bueno, joder, estáis en la vida, oléis así y dices, a mí es que esto no me cuadra. No, no, Ese hay olfato, cositas ¿verdad? que- Dice, mira, aquí, oye, que huele a gas, pues chica, es que hay una Pues fuga será o que algún escape, sitio, sí. o es que Pero es muy grave. Claro, es muy grave. Todo eso, entonces, claro, las democracias tienen que ser mucho más perfectas en ese sentido, porque si no, ya hace muchos años escribir lo del suicidio de las democracias. Tocar elementos fundamentales, ¿no?, de los derechos del ciudadano, de la formación, etcétera, de la honorabilidad del político, etcétera. Eso en el momento que se degrada y ya el ciudadano empieza a ver que esas cosas son así, pues agárrate. Mira, yo suelo llevar siempre, y lo llevo porque a mí me sirve, como otra cosa que voy a comentar, me ha servido para ser juez y para ser siempre en esto buena persona social, ¿no? Social. Es una traducción del griego, ¿no? Una traducción del griego de Plutarco, fíjate qué bonito, de Vidas paralelas, ¿no? De Sertorio 14.3. Dice, reunió a los mejores jóvenes de cada pueblo en Osca, en Huesca, agárrate, los de Osca, los tíos, ya entonces con Plutarco. Ciudad grande, y les puso maestros de estudios griegos y romanos, y los educaba, diciendo que cuando fueran hombres, ahora diríamos hombres, mujeres, o binarios, o no, oye, pues todo el catálogo, respetabilísimo de todo tipo de... No, respetabilísimo, porque probablemente lo harían incluso mucho mejor que mucha gente, ¿no? Porque claro, pues a veces tienen una percepción de las cosas no tan cerrada. Entonces, los iba a hacer partícipes de la gobernación y del poder. O sea, primero te eligen los mejores, forman a los mejores, y una vez que los mejores elegidos y formados, es cuando les hacemos partícipes del poder. Eso dice mucho, Ya. dice mucho. Y hablando de eso... Pero ¿y cómo se podría solucionar esto o sea, ¿qué tendríamos que hacer los ciudadanos como para decir, oye, sabemos que el Consejo General del Poder Judicial en su día era algo completamente separado de la política, que se vuelva a esto? Y que Pues hombre, debería ser así. hoy por hoy el ciudadano aquí no tenemos más posibilidad que el ejercicio del derecho del voto, Sí, o o a la veces no manifestación. votar, porque claro, votar no, es lo único. O el resto, pues la opinión pública. Y recogida de Oye, firmas. Sí, la opinión pública, es decir, crear estados de opinión, transmitir lo que decís a esta gente, la educación. Hay que conseguir que este capítulo se haga viral Claro, y yo- que la hagamos un gente dicho empiece a, ORG, empiece a pedir. claro, Consejo General del Poder Judicial Independiente. Yo puede que seguramente estaré equivocado y me dirán que no, estoy equivocado, y habrá ilustrísimas que dirán, no, tal. Pero hombre, yo eso siento como ciudadano y hablo como ciudadano. Ahora ya, porque ya no soy juez en ejercicio, con lo cual ya puedo hablar como ciudadano. Sí. Venga, Lo único, para cerrar ya el mapa de la justicia,
antes de seguir avanzando con otros temas, a mí me resulta curioso, que lo hablamos también el otro día, el lenguaje jurídico y fiscal. ¿Por qué no lo entendemos? Pues porque no hay quien lo entienda, claro. O sea, es decir, Pero hay una intención de que no se entienda. Hombre, ya digo, en principio siempre los poderes omnímodos han procurado que el ciudadano lo tenga crudo, ¿no? Lo que decías de ponerlo en lo alto del claro, edificio, en lo alto, no claro. Y por eso, pues, claro, luego están los oráculos, ¿no? Pues, los juristas, los abogados, los jueces son los únicos que entienden esto, entonces, pues, que se dediquen ellos. Es verdad que el derecho como la medicina necesitan tener tecnicismo, sí. Eso es indudable. Pero es verdad que al ciudadano, muchas veces, a las ciudadanas, a los hombres, a las mujeres, vamos, en general, es verdad que también tenemos que hacer el esfuerzo, todos los que tenemos responsabilidad pública, de que las cosas lleguen haciendo fáciles esos tecnicismos. Con el tema del lenguaje dijiste que se estaba trabajando. Sí, se está trabajando y se está haciendo un esfuerzo, incluso hasta acercarlo un poco al ciudadano de a pie. El Consejo últimamente también daba recomendaciones en ese sentido de que las sentencias fueran lo más asequibles posible. Y eso yo creo que sí es importante, es una buena labor el acercar a los ciudadanos porque claro, muchas veces el lenguaje jurídico, para que, legislativo y para que la gente fiscal y todo, para que la gente lo entienda. Pero claro, allí donde no lo entiendes, primero generas angustia. Tú dices, estoy acojonada, claro. Pero porque piensas que te vas a equivocar. Angustia generas insatisfacción. Porque haces menos desconfianza. Menos autónomo también al ciudadano. Es como que dependes todo el rato de que alguien... Generas insatisfacción, ¿no? Porque tengo razón, lo he demostrado y van y no me la dan. Pues, ¿por qué no me la dan? Yo quiero entender por qué no me la dan. Yo creo que eso es una labor importante, que claro, es verdad que a veces en sistemas muy colapsados, ¿no? Donde hay tanto curro, tanta cosa, se litiga tanto, todo lo que quieras, pero eso no es una excusa. Yo creo que hay que hacerlo y si hay mucho trabajo, pues habrá que buscar formas para que haya menos, ¿no? Una de ellas, esto que os digo, buscar la resolución pacífica de los conflictos. Porque aquí, fíjate, yo tengo por ahí en casa algunos datos de análisis sociológicos de hace años que dicen que en España es uno de los países donde se litiga mucho más que en otros países, por muchas razones, ¿no? Por muchas razones. Primero, porque en España el ciudadano está convencido que los poderes públicos tienen que solucionarlo todo. O sea, que a veces que me den trabajo los poderes públicos, que me den vivienda los poderes públicos. Que es verdad, en algunos casos así, pero no todo en la vida. También hay que saber relacionarse con el vecino, tío. No todo es ir al juzgado. Vamos a ver, que si roncas, decir, chaval, a ver, te compro un aparato para que no ronques. Deberíamos ser capaces de solucionar las cosas. Las clases de teatro. Sí. Imagínate, ya digo. Yo, de acuerdo con a veces en el juzgado de guardia, aquellos, yo me acuerdo cuando estaba de guardia, aquello es como el depósito de todas las cosas más raras, ¿no? Que te puedas imaginar. Me acuerdo de un señor que estaba en un hospital y entonces estaba medio ya muriéndose el pobre y vinieron algunas familias a verle y el tío no quería verlo ni en pintura. Pues tenemos que entrar a la habitación y el tío dijo a los médicos que no quiero que entren. Coño, que es una decisión. Bueno, pues al final todos al juzgado de guardia a decidir si se autorizaba a entrar a ver y el muerto, o el medio muerto, que no quiero verlos, que me jodieron y tal. Vamos a ver, son casos de esos que dices, y aquí se judicializa todo, ¿no? Juzgado de guardia. Mira usted, pero qué fuerte, ¿no? Debes de pasar de eso a Claro, luego otra cosa que se da mucho también es eso, que primero que los poderes públicos resuelvan todo. Luego eso, que los jueces son los únicos garantes en este país de todo, que es verdad, somos garantes y tal. Pero hay otras cosas que la garantía tiene que ser, macho, que tú cumplas bien, pagues tus deudas y si no puedes, pues oye, te apañes, pero no decir, yo me abro y el otro que me busque y el otro que me embargue. Y luego, muy importante, aparte de eso, dice que en España todavía se sigue concibiendo el proceso, tanto civil como penal, como venganza social. Eso es muy importante. Eso los sociólogos lo han hecho a base de encuestas. Sí, aquí muchas veces lo que se quiere es que se coma el marrón, ¿sabes? O sea, no solucionar tu problema, sino vengarme de lo que ha pasado, ¿sabes? Vengarme. Entonces, claro, es verdad que dices, yo tengo derecho a tutela judicial efectiva, ¿sí? De acuerdo. Pero a lo mejor lo que no tienes tampoco derecho es a
una vez que tú has conseguido lo que querías, seguir persistiendo para vengarte y hacerlo polvo. Entonces, claro, y quieres decir usar el sistema para conseguir vengarte de tal. Exacto. Por ejemplo, fíjate, yo recuerdo un caso hace muchos años también. Y en una comunidad, una urbanización, pues se pelean dos señoras, tal, y lo típico, o sea, aquello entonces eran faltas, ahora ya delitos leves, en caso ni siquiera, ni si delito leve, lo típico, ¿no? Pues zorra, guarra, no sé qué, injurias leves, tal, una multa, 50 euros, ¿sabes tú, no? O sea, pero claro, la sentencia, en estos casos, por el lenguaje, pone, debo condenar, fallo, ¿no? El fallo, la fórmula, ¿no? Porque claro, encima las sentencias tienen unas fórmulas muy rigurosas, pone fallo. Debo condenar y condeno a fulanita como criminalmente responsable de una falta de injurias leves a 50 euros. Claro, la otra lee eso y dice, joder, perdón, criminalmente responsable. La ha llamado criminal el juez. Y es una fórmula. Entonces hizo 5.000 fotocopias y las colocó por toda la urbanización, diciendo, fijaros, hay una sentencia donde a fulana, por haberme llamado guarra, dicen que es una criminal. ¡Hala! Claro, ¡Qué mala leche! Ya me estoy vengando. Claro, la otra, ¿qué hace? Promueve una demanda de protección del honor, como lo sí, del que eso famoseo. se puede usar como lo del famoseo, ¿no? Protección del honor. Demanda de protección del honor, porque ha puesto aquello pues para que todo el mundo diga que soy una criminal y yo no lo soy. Pero todo esto te cuesta dinero, Claro, claro. cuesta dinero. Os va a pelea más cara. No, Sí, y a todos nosotros, porque cada juicio claro. está en 2.000 o 3.000 euros. Sí, que a lo mejor estás atascando Eso, el juzgado para cosas más importantes. Claro. De O sea, las costas. tú imagínate Sí, hasta dónde llegas y dónde puede llegar. Sí. Pues Luis, si te parece, es que como intuíamos que esto iba a pasar, porque teníamos muchas preguntas que hacerte, ¿te parece si vamos a ir como hasta aquí? Sí. Hemos hablado de un poco del mapa de la justicia. En el próximo capítulo Es un vamos a poco- debatir sobre leyes que han sido controvertidas y que, Te vamos a exprimir. que un señor juez nos las pueda explicar qué ha pasado, por qué ha pasado y todas estas cosas. Así que Vale. Pues ala, besito en la frente. hasta aquí, gracias, gracias. Luis, besito en la frente. Muchas gracias, sois fenomenales entrevistando. Tú sí que eres fenomenal. Qué bien entrevistáis. Venga. Este podcast ha sido posible gracias a la producción de José Lucena, la dirección de fotografía de Lucía Muriel, el diseño gráfico de Carlos López y la locución de Nuria Escudero. Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos.